Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 13 minutos. Vamos con otra de las noticias del día. El gigantesco hallazgo de gas en el Mar Caribe colombiano. Eduardo Hernández, usted justamente tiene un invitado para hablar de este tema. Hola, ¿qué tal, Daniela? Muy buenos días. Se trata del ingeniero Óscar Ferney Rincón, que es el director ejecutivo de ACIPET, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, a quien hemos invitado para que nos ayude a entender la magnitud de este hallazgo precisamente allí en el Mar Caribe, muy cerca de Santa Marta. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Para entender el tema, lo invito a que veamos esta gráfica que tiene que ver con las proyecciones que tiene ese proyecto Sirius, que antes se llamaba Uchuva 2. Tiene reservas calculadas, y sin ánimo de ponerme técnico, de 6 terapiés cúbicos, pero el consumo promedio de Colombia en un año se calcula que es de 0,3 terapiés cúbicos. Es decir, si usted divide 6 en 0,3, eso le da 20 años de abastecimiento para Colombia. Un hallazgo sin duda muy importante. ¿Cuánto nos vamos a demorar en poder acceder a ese gas, ingeniero? Bueno, quisiera primero que todo precisar que los 6 terapiés cúbicos son lo que se denomina volumen en sitio, es decir, el volumen de gas que está estimado en el yacimiento, lo cual es una muy buena noticia, por supuesto, porque pudiera llegar a superar o supera las expectativas que se tenía al respecto. Efectivamente, la cuenta que tú haces es parecida, pero no con los 6 terapiés, sino con el volumen recuperable, lo cual nos coloca para ponerlo en plata blanca, nos duplica las reservas del país. Eso quiere decir, probablemente no vamos a tener 2.3 terapiés, que equivalen a 6.1 años, sino pudiéramos llegar a tener aproximadamente 4.5, 4.6 terapiés con solamente este descubrimiento, que nos colocarían o nos extenderían al menos otros 5 o 6 años más. Entonces, el hallazgo es muy importante porque confirma unos volúmenes que pudiéramos tener ahí. En el tema de tiempos, por otro lado, Ecopetrol ha manifestado que una vez se obtengan los permisos ambientales correspondientes, el proyecto toma 3 años para poder colocar este gas que se descubrió en Sirius en el mercado colombiano. Para llegar allá, pues tienen que desarrollar todos los procesos de licenciamiento, los cuales incluyen, por supuesto, las consultas previas necesarias. Sí, esto lo lleva a 2029. Sí, hay precisamente un fallo de tutela que en este momento tiene frenado ese proyecto. Usted que tiene esa experiencia con todas estas situaciones jurídicas y demás, ¿me está escuchando ahí, ingeniero? Sí, discúlpame, que se me fue, tuve una interrupción ahí, disculpa. Usted que tiene toda esa experiencia en el campo del petróleo y demás, ¿cuánto se pueden demorar estos procesos judiciales, estas consultas previas, eso que tanto puede retrasar la extracción de ese gas? Pues Ecopetrol y el Comité Interinstitucional conformado por la ANH o en cabeza de la ANH, este es uno de los temas que está prioritario, porque lo que se ha previsto es que el gas esté en el 2029, lo cual nos llevaría aproximadamente 2 años de consultas previas y procesos de obtención de la licencia ambiental y 3 años de ejecución del proyecto. Lo que ha planteado Ecopetrol es tratar de acelerar de manera importante para tener al menos el gas en el por el segundo semestre de 2028, lo cual significa poder recortar de manera importante tanto el proceso de consulta previa y licenciamiento, que puede tardar entre 1 y 2 años, como el proceso de ejecución del mismo proyecto. Es decir, ingeniero, esto no nos alivia la situación actual. Esta escasez que se ha dicho podría ser del 8% para el año entrante. ¿Eso todavía no se resuelve con este hallazgo? Este hallazgo es muy importante para el país porque ratifica los volúmenes esperados que se tenían proyectados en el Plan de Abastecimiento Nacional para después del 2029. Es decir, confirma de alguna manera que después del 2029 podremos retomar la senda del autoabastecimiento de gas. Entre tanto, 2025 y 2026, lo que se ha anunciado son procesos de importación de gas de diferentes fuentes que está estudiando Ecopetrol para regasificación, para poder cubrir la demanda de aproximadamente 120 millones de pies cúbicos en el 2025 y más o menos 160 millones de pies cúbicos para 2026, aclarando que este gas se importa no para generación térmica, sino para consumos diferentes, tales como residenciales, industriales y vehiculares. Bueno, pues ingeniero, en todo caso es una buena noticia, pero es una noticia a futuro. Por ahora, evidentemente, pues tendremos que surtir todas estas situaciones de la escasez de gas, por lo menos en el corto plazo. Gracias por estos minutos. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.